Entonces vamos a hacer la osteología del cuello para ver las vértebras cervicales, que son las componentes de este sector. Y cualquier vértebra de la columna vertebral, sea de la región cervical, torácica, lumbar, que son las que tienen conformación más precisa de una vértebra, tienen estas partes: el cuerpo, el arco, la apófisis articular, la apófisis espinosa, la apófisis transversa y la cresta ventral. Acá tenemos una vista de una vértebra y la parte principal es este sector de acá, que es el cuerpo. Este cuerpo prácticamente constituye la parte más voluminosa de la vértebra y se encuentra con una parte convexa, o sea, para adelante, y una parte cóncava, o sea, hundida. La convexa siempre es extremidad craneal, como menciona acá, extremidad craneal. Y por lo tanto la cóncava sería la caudal. Entonces, en una vértebra, lo primero que vamos a ver es cómo es la parte craneal y la parte caudal. Y lo definimos por esta parte del cuerpo, que sería convexa. De este sector del cuerpo se desprenden por este nivel, los laterales del cuerpo, un sector de hueso que se llama pedículo. Y este pedículo se alza tanto para el lado derecho como para el izquierdo y se juntan en la parte superior. Y dejan acá un agujero o un espacio. Ese se llama el agujero vertebral. En este agujero vertebral va a pasar la médula espinal. Sobre esta parte superior del agujero vertebral se desprende hacia dorsal la apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Y opuesto, debajo del cuerpo, tenemos la cresta ventral. Cresta ventral. Y también vamos a observar hacia los costados las apófisis transversas, que son laterales, transversas. Acá hay transversa, dorsal y ventral, no, que lo tienen estas vértebras cervicales. Pero en el resto de vértebras torácicas o lumbares hay solamente una apófisis transversa. Y también vamos a encontrar sus apófisis articulares craneales, que son estas que están a este lugar, con su superficie articular hacia arriba. Mientras que la caudal va a ser con su superficie articular hacia abajo. Y lo más saltante de este sector de las vértebras cervicales es la presencia de este agujero transverso. ¿Qué significa? Que este agujero transverso es característico de las vértebras cervicales. Tenemos acá uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ya? Agujero transverso. Por ese agujero transverso se va a desplazar una arteria, que es la arteria vertebral. Y la arteria vertebral va a ser una de las arterias que van a irrigar las secciones musculares que hay en el cuello. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en otra vista cómo es la presencia de la continuación de todos los agujeros transversos y por ahí recorre esta arteria vertebral. Entonces, si hay una arteria, hay una vena. Entonces, hay arteria y vena vertebral. Ya, entonces, estas son las partes que tiene a partir de la C3, de la vértebra cervical 3. Acá vemos la fórmula vertebral, que quiere decir para una especie, por ejemplo, la que estamos tratando acá es del canino, especie canino, y esta C significa cervicales. Tienen 7 vértebras cervicales. Torácicas, el canino va a tener 13, lumbares de 6 a 7 según las razas, y el sacro, que es un hueso soldado por 3 vértebras, está constituido por 3 sectores soldados. Y las coccigias tenemos de 20 a 23 vértebras que constituyen ya la cola, o sea, la parte caudal o coccigia.
Y así podemos ver de cualquiera de las especies animales su número de vértebras en la columna, ¿no? Entonces nosotros, como estamos en cervical, tenemos 7 vértebras cervicales para todas las especies domésticas: equino, bovino, ovino, porcino, canino, felino, alpaca y llama. ¿Cómo se nombra una vértebra? Se nombra con la T, que significa torácica, y un número romano. Entonces acá lo reemplazamos por una letra mayúscula y un número romano, ¿no? Entonces así podemos definir cualquier sector de la columna vertebral. En esta figura está cortado a lo largo en forma longitudinal, por eso dice aquí, siempre cuando veamos una lámina, vamos a decir qué cosa dice el escrito que está acá al pie. Dice: representación esquemática de ligamentos largos y cortos de la columna lumbar, o sea, de la sección lumbar. Pero en esta sección lumbar se generaliza para las vértebras que pueden estar a lo largo desde la unión del ligamento nucal. Pero nosotros, como estamos en cervicales, esos ligamentos a veces no van a estar presentes, pero los vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se presenta. Entonces tenemos acá el cuerpo de la vértebra, que va a ser el sector, cuerpo de la vértebra, de una vértebra, de una vértebra. Están seguidas las vértebras. Entonces, ¿cómo se une o se articula una vértebra con otra? Por este color azul, que representa el disco fibrocartilaginoso o disco intervertebral, que sea entre vértebras, intervertebral, entre vértebras. Entonces tiene dos nombres este sector: disco fibrocartilaginoso o disco intervertebral. Entonces acá están las partes de un disco: es el anillo fibroso, que está periférico, y en el centro el anillo pulposo. Entonces es un disco, o sea, redondo, y de esa forma une una vértebra con otra. Dentro del tipo de articulación, esta es una anfiartrosis, o sea, de movimiento moderado. Movimiento moderado. Y hemos visto que acá sobre el cuerpo está el agujero, pero como esta figura es a lo largo, corte longitudinal, todo el sector de acá vendría a ser el canal vertebral, o sea, la sucesión de los agujeros vertebrales. Canal vertebral. En este canal es donde está la médula espinal, como continuación del encéfalo. Y también hemos visto cómo parte la escotadura. Escotadura, que es una sección de una vértebra en la parte craneal y otra en la caudal. Y la siguiente también hace una escotadura, y las dos escotaduras acá forman un agujero. Y este agujero se llama intervertebral, ¿no? Entonces así salen la presencia de los agujeros intervertebrales por la escotadura de dos vértebras seguidas. Esta parte del agujero intervertebral sirve para que salgan o emerjan los nervios de la médula espinal. Entonces, por estos agujeros es donde salen los nervios espinales, ¿no? Desde la región cervical, torácica, lumbar, sacra, coxígea, por este agujero. Por ahí salen los nervios espinales. ¿Y de quién derivan? Derivan de la médula espinal. ¿Ven? Entonces, acá es la parte dorsal y esta es la proyección hacia arriba, que es la apófisis espinosa, de una vértebra, de otra vértebra. Entonces, estos amarillos que están acá significan los ligamentos. Ligamento supraespinoso, que está en la parte alta de todas las apófisis espinosas, que es como continuación del ligamento nucal que cae en las vértebras torácicas a partir de la segunda o tercera y se proyecta ese ligamento nucal, y a cambio de nombre se llama ligamento supraespinoso. Entre ambas apófisis espinosas, aquí también hay un ligamento que se llama interespinoso, con la finalidad de protegerlo y fijarlo
la distancia, digamos, entre una y otra vértebra. En la parte dorsal del agujero intervertebral, en la parte dorsal, también acá hay un ligamento que es el ligamento amarillo. ¿Cómo reforzar esta abertura, este agujero? ¿Ya? Y este siendo el cuerpo, sobre la parte dorsal del cuerpo también se extiende un ligamento longitudinal dorsal. Y en la parte ventral igual, un ligamento longitudinal ventral. Pero entonces todo eso constituye la fijación de la columna vertebral para que le dé más solidez, más fortaleza al conjunto de todas estas vértebras. Acá vamos a ver el atlas, que es la C1, cambia de nombre porque son huesos especiales de adaptación entre la cabeza y la columna vertebral, el atlas o C1, y la que sigue ya es el axis o C2, Y de ahí vienen las C3, C4, C5, ya no tienen nombres especiales, solamente la 1 y la 2 tienen nombres especiales. Acá tenemos en el atlas, vamos a ver acá, en el atlas, tiene estas partes laterales que son las alas del atlas. Acá estamos viendo una vista ventral, o sea, vista por debajo el atlas. No, acá está el tubérculo ventral, sus alas, su escotadura alar y su agujero transverso. Y por lo tanto, esta es su superficie articular caudal. Acá es una vista cráneo lateral, o sea, vista de adelante y un poco de costado. Entonces acá tenemos su superficie articular craneal. Esta depresión sirve para que aquí se unan los cóndilos del hueso occipital. Hueso occipital, los cóndilos. Un cóndilo acá y el otro cóndilo iría acá. Y aquí más o menos, no se ve bien, está el agujero vertebral. Entonces este es el tubérculo dorsal, o sea, está de encima visto, mientras que este es de abajo, es el tubérculo. ¿Ya? También se nota acá el ala, agujero transverso y la escotadura alar, ¿no? Entonces son sus partes del atlas para el canino. Semejantes descripción tiene para las otras especies, solamente con una variación de que este escotadura alar se convierte aquí en un agujero, o sea, está cerrado, y se llama agujero alar. Y acá también hay un agujero que ingresa a la médula espinal, que se llama vertebral lateral, agujero vertebral lateral. Entonces, todos estos agujeros sirven para que pasen las estructuras. Las estructuras son la arteria vertebral con su nervio simpático y también la vena. ¿Ya? Aquí en el siguiente vamos a ver el axis, que es la segunda vértebra, y esta es una vista cráneo lateral, o sea, vista de adelante y de costado. Entonces, esto representa la apófisis espinosa. Esta es la apófisis transversa y esta es la superficie articular craneal o anterior. Y esta es la apófisis odontoides o diente. Este diente ingresa aparte acá de la sección del atlas. Este diente ingresa acá, ya con la finalidad de darle fijación a las dos vértebras para que no cambien de lugar. Entonces estas partes que están acá lisas, al unirse con el atlas, hace el rozamiento para que la vértebra gire en un sentido de rotación, de derecha a la izquierda. ¿Ya? Entonces esa es la fijación y el movimiento que hace el atlas con el axis. ¿Ya? Movimientos laterales. Mientras que si unimos el atlas con el occipital, son los movimientos dorsal y ventral, que es en el otro sentido. Entonces cada uno de estos tiene su movimiento por el tipo de articulación, de superficie articular. Y aquí en el axis tenemos la vista cráneo o caudo lateral, o sea, vista de atrás y de costado. Entonces acá tenemos una superficie articular caudal que es hundida.
Ya por eso dice fosa articular caudal, que es cóncava. Entonces esto significa que es caudal y esto significa que es craneal, ya porque está para adelante, mientras que el hundido es para atrás. Acá se ve algo del canal vertebral, que estas son sus superficies articulares caudales. Acá también está la apófisis espinosa y el tubérculo ventral o cresta, ¿no? Se generaliza para el resto de vértebras. Y en esta C4 es parecida a lo que hicimos la descripción en antes, donde tenemos acá el cuerpo con su sección convexa, o sea que esto es craneal, y cóncava, hundida, caudal. Entonces acá están las dos partes del cuerpo. Ya por acá está el agujero transverso, este es el agujero vertebral, este es las apófisis transversas, y así lo definimos en una o en otra. Esta es la cresta ventral. Aquí está el agujero vertebral y este agujero transverso. Entonces esas son las características principales de estas vértebras. Acá tenemos en conjunto todas las vértebras que constituyen el cuello, es el atlas, la segunda es el axis, la C3, 4, 5, 6 y la 7. ¿Ya? Y vean ustedes la apófisis espinosa que habíamos visto acá en el axis, porque en el canino de esta apófisis espinosa se origina el ligamento nucal, ¿no? Es un poco alta, mientras que acá la apófisis espinosa es muy plana. Y aquí recién comienza a crecer a partir de esta vértebra y en la siguiente ya se desarrolla un poquito más, y en la séptima la apófisis espinosa es más desarrollada para que tenga armonía con las apófisis espinosas del tórax, que son la característica que tienen este grupo de vértebras torácicas, desarrollo de apófisis espinosa. Como aquí está de la vista dorsal, no podemos ver aquí el agujero transverso, ni el agujero tampoco intervertebral. No podemos ver. Ya, entonces, estas son las 7 vértebras cervicales del canino. En esta figura vamos a ver el ligamento nucal. Está característico acá en el canino, apófisis espinosa del axis, y se inserta en las apófisis espinosas torácicas. Ya, estas son las apófisis espinosas torácicas. Y aquí se continúa con ligamento supraespinoso, como vimos en antes. Y aquí en este sector estaría el ligamento interespinoso. Ligamento. Y también hay un músculo acá que une, que también tiene ese mismo nombre, que es el músculo interespinoso. Y acá está apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. 3, 2, 1. Entonces sería la primera vértebra torácica. Mientras que el ligamento nucal en las especies mayores se une a la segunda, a la tercera apófisis espinosa. Significa que están más pequeñitas de la primera. Entonces son características de cada especie. Y acá vemos una vértebra con otra vértebra y acá está la escotadura de una y otra vértebra para formarse el agujero intervertebral, por donde van a salir los nervios espinales. Los nervios espinales que van a derivar de esta médula espinal está en el canal vertebral. Y su finalidad de estos nervios espinales es inervar la musculatura que va a estar en el cuello. De eso se va a encargar. Acá en esta vista nos interesa saber la topografía. ¿Qué significa la topografía? Significa que vamos a imaginarnos que esto es el animal vivo y desde la parte alta de la cresta nucal se proyecta la línea dorsal del animal. Está más o menos por donde estoy haciendo el recorrido, por acá. Y esto va a estar lleno de músculos. Entonces van a formar los músculos del cuello en este sector. Van a estar acá en una parte libre, un puro músculo. Después van a estar también sobre la parte de las vértebras. Y también van a haber órganos en la parte ventral del cuello, o sea, de las vértebras cervicales.
Entonces, todas esas estructuras las vamos a identificar aquí en las figuras con la finalidad de proyectarlo cuando veamos un animal completo, o sea, un animal vivo o un animal disecado, donde podemos hacer las exploraciones y qué vamos a encontrar, ¿no? Entonces, la ubicación de los órganos se realiza mediante la dirección o ubicación de los huesos. Entonces, a eso se llama anatomía topográfica, ubicación relativa de los órganos. Entonces, si acá quiero ver en el cuello el esófago o la tráquea, tengo que referirme a alguna estructura. Y la estructura va a ser los huesos, o sea, las vértebras cervicales, que esos dos órganos van a estar ventrales a las vértebras cervicales. Entonces, si yo quiero ver músculos, la mayor cantidad de músculos tiene que estar dorsal a las vértebras. En este sitio que estamos haciendo la descripción, más o menos ubicar los músculos del cuello, ¿no? Porque como acá hay músculo, se puede aplicar una inyección intramuscular, ¿no? Entonces no podemos poner la aguja en cualquier lugar. Si ponemos en medio, vamos a chocarnos con los huesos. Si ponemos en la parte ventral, podemos chocarnos con la carótida que está en este sector o también con el esófago o la tráquea. La intramuscular va a ser en la parte dorsal, porque aquí está el músculo, por eso se llama intramuscular. Entonces, esa es la idea de ver la osteología para relacionarlo con un animal completo. A medida que vayamos viendo la disección, también vamos a ver ya con más claridad cómo están ubicados los paquetes musculares. En estos músculos del cuello vamos a tener unos que están en plano superficial y otros que van a estar por capas, un plano intermedio hasta un plano profundo. Entonces acá tenemos músculos cutáneos que se observó, dice, anteriormente. Entonces acá de este sector del cuello bajaba la cabeza el músculo platisma. Entonces ese va a ser un músculo superficial. Si dedicamos al músculo platisma, debajo vamos a encontrar ya el músculo brachiocefálico, que es un músculo que a la vez está compuesto por tres, que tienen el nombre de cleido. Cleido cervical se va al cuello, por eso se llama cervical. Cleidomastoideo se va a la apófisis mastoidea. Y cleidobraquial se va al brazo. Pero estos tres músculos parten del inicio de un tendón, que es un rezago de la clavícula. En la clavícula es un huesecito que lo tiene el felino y el humano, que une el esternón con el hueso húmero. Entonces, ese hueso nosotros lo tenemos y el canino no lo tiene, y se ha convertido ese en un rezago de cartílago. Y de ahí deriva la bifurcación de estos tres cleidos, pero los tres en sí forman el brachiocefálico. Tenemos un músculo trapecio cervical que une este músculo con el brazo. Entonces, trapecio cervical es para el brazo con el cuello y trapecio torácico es el cuello con el tórax, con el miembro anterior, ¿no? Entonces, ahí están repartidos. Esternocefálico por su nombre, externo del esternón a la cabeza, Pero tiene dos lugares en la cabeza. Uno es el esterno occipital, que va a la cresta nucal, y otro es el esternomastoideo, que va a la apófisis mastoidea. Entonces, estos nombres van relacionados con la osteología. Esternoioideo es un músculo ventral al cuello, que viene del esternón al basioides, esternoioideo. Hemos visto al nivel de la faringe, o laringe, perdón, de la laringe, el músculo cricotiroideo y tiroideo, que están debajo de este músculo
Ahí lo hemos disecado. Y también tenemos los romboides, que son dos músculos que uno queda a nivel del cuello, que se llama romboides cervicis, y otro pasa a la cabeza, romboides capitis. Vamos a ver acá, en este sector, por qué tienen los nombres de cabeza. Miren, estos músculos de la cabeza que van a estar aquí en la parte lateral, unos van a actuar para formar músculos propios del cuello, pero otros músculos del cuello se van a unir a este sector de acá. Y este sector de acá se llama cresta nucal. Cresta nucal. Y la de acá es otro nombre, cresta sagital. Y esta parte baja de la cresta nucal a este lugar es la apófisis mastoidea. Apófisis mastoidea. Y aquí al costadito, para que no se confundan, está el agujero mastoideo palcanino. Y acá está la apófisis yugular o paramastoidea. O sea que todo tiene la relación con el mismo nombre, ¿no? Entonces, cresta nucal sirve para que se articulen o se unan o se inserten, mejor, se inserten los músculos del cuello. Acá se inserta. Acá hay una cresta para un lado, al otro lado hay otra cresta. Entonces, si este paquete de músculos de la izquierda jalan a esta cresta, lógicamente la cabeza va a girar a ese lado. Lo mismo va a ser si se insertarían en la cresta nucal del otro lado. Y también se refuerzan con el movimiento que lo da la inserción acá, en la apófisis mastoidea. Entonces, todo ese paquete de músculos trabajan al mismo tiempo y todos van a mover la cabeza al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso que el movimiento de la cabeza es fuerte, ¿no? Porque está activado por varios músculos, cresta nucal y apófisis mastoidea, ¿no? Entonces, eso van a ver ustedes en la descripción de los músculos, dónde su origen y dónde su inserción. Acá tenemos una vista lateral de la disección de la cabeza, donde podemos notar la línea dorsal del cuello. Esta es la línea dorsal. Y acá hay un músculo grande que va a representar el músculo cleido cervical. Y por acá va a estar dividido la parte del músculo que une el esternón con la cabeza. Entonces, esos forman un solo músculo acá, que no se nota muy claro. Por ejemplo, acá está el esternocefálico, que es este. Y este de acá es el cleido cervical. Entonces, todo esto parecería que es uno solo. Es uno solo. Pero por acá está la división. Y esta división va a terminar acá en la parte alta de la cresta nucal. Entonces, está terminando en la parte alta de la cresta nucal. Toda la parte dorsal del cuello va a ser cleido cervical. Y el otro, este esternocefálico, se va a unir en la cresta nucal, que estaría más o menos a esta altura. Entonces se va a llamar esterno occipital. Y en la parte baja, que va a estar más o menos en este sector, va a estar a la apófisis mastoidea. Entonces se le va a llamar esterno mastoideo. Entonces la primera disección que nosotros vamos a hacer en cuello para separar estos dos músculos, ¿ya? Y cómo lo podemos disecar y ver la cresta nucal, ahí nos sirve de referencia para poder separar. Esta sería parte ventralia, que son prácticamente el esternocefálico, ¿no? Perdón, el esternoioideo, que está en la parte ventral, ¿no? Entonces es una primera disección de un plano superficial. Acá también se puede notar lo que estamos viendo de la otra figura, pero es ya una fotografía de una disección. ¿Ven? Entonces todo este de acá es el cleido cervical, cleido cervical. Y este de acá es el trapecio cervical.
Y este que viene del pie, desde el esternón a la cabeza, que va por este sector, este sería el esterno occipital, que va a ir a la cresta nucal. Y en la parte baja va a ser el esternomastoideo. Entonces, lo que tenemos que separar para ver una de otra. Aprovechando esta figura, acá tenemos la presencia de la vena yugular externa. ¿Cómo es su recorrido de la yugular externa? Está bordeando al cleido cervical. Y este de acá es el músculo que viene a la parte del esternón, a la cabeza. Pero este se desvía y se une al costado, acá. Entonces este es el esterno tiroideo. Y este ventral que está acá es el esterno cefálico. O perdón, el esterno ioideo. Esterno ioideo, porque va al vasioide. Esterno ioideo, ventral y esterno tiroideo. Entonces el esterno tiroideo está en esa separación con el cleido cervical, el recorrido de la vena yugular externa. Y eso se presenta en todas las especies. Y el cuello se puede utilizar para aplicar inyecciones intravenosas acá en el cuello. Animales mayores, vacuno, equino. ¿Ya? A ustedes dirán, ¿y por qué no le pongo al canino? Porque el canino es más fácil ponerle en la vena cefálica, o sea, en la vena que hemos aplicado el anestésico general para la formolización, ¿no? De acuerdo al tamaño del animal, se hace el uso para aplicación de intravenosas. Entonces, en el canino es vena cefálica, pero en animales mayores es muy parecido a lo que es esta figura. Entonces se hace la hemostasia con la yema de los dedos en esta parte baja. Se llena de sangre la vena y ahí le aplicamos la aguja. Entonces la aguja va a caer prácticamente en el calibre de la vena yugular y se va a poder extraer si es una muestra de sangre o aplicar un medicamento. Pero eso tenemos que definirlo de acuerdo a lo que vamos a hacer. Si vamos a tomar una muestra de sangre, quiere decir que la aguja lo vamos a poner contraria a la dirección de la sangre. La sangre está bajando. Entonces la arteria, perdón, la aguja va a quedar con la punta hacia arriba. Pero si queremos meter un medicamento, tiene que quedar la punta de la aguja hacia abajo. O sea que va a ir junto con la sangre el medicamento. Ya, entonces esas dos características tenemos que hacer de acuerdo a lo que necesitamos hacer. Y refiriéndonos más o menos a este sector, donde estoy recorriendo, estarían las vértebras. Y nos queda este pequeño sector como músculo para hacer las intramusculares. ¿Ven? Entonces, no podemos poner una intramuscular en la parte media porque podemos chocarnos con los huesos. No podemos ponerle en la parte inferior una intramuscular porque aquí está la vena, por acá está el esófago, por acá está la tráquea. Entonces el único sector es esta parte superior, el tercio superior. Ven, entonces eso lo podemos definir para cualquier animal. A ustedes dirán ahora, ¿y por qué no le pongo una intramuscular al canino? Hay caninos pequeños y las agujas vienen desde 1,5 pulgadas. Entonces tenemos que tener cuidado porque no vayamos a poner por acá la aguja y sale por el otro lado. Entonces también hay otros lugares que se utilizan con mayor seguridad, ¿no? Entonces la inclinación de la aguja y el tamaño de la aguja también influye para poner una intramuscular para especies mayores o menores. Acá en esta disección también vamos a observar lo que podemos ver. Y acá se ha levantado el cleido cervical y nos queda acá el músculo espléneo. Y por acá aparece el serrato ventral, que es un músculo como abanico que está acá a nivel del cuello y del tórax,
que sirve para sostener el miembro anterior, el serrato ventral. Y el esplenio también se inserta en la cresta nucal, acá. Es un fuerte músculo para inclinar la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Y acá aparece el romboides, acá debajo, que son músculos alargados. El cervicis está en la línea dorsal y el capitis se va hasta la cresta nucal. No, acá están las vértebras a este lugar y por eso que acá vemos C3, que quiere decir el nervio cervical 3 que está saliendo de la médula, es el C4, el C5. Y miren ustedes cómo se distribuye para que inerven a los músculos. Inerven a los músculos. Y por acá también este nervio que está específicamente como par craneal es el onceavo, el nervio accesorio, que es un nervio motor para los músculos del cuello. Entonces hay dos tipos de inervación para el cuello. El nervio accesorio onceavo y los nervios espinales cervicales. ¿No? Acá podemos ver el C2, el C3, el C4, el C5. Y aquí también a este nivel están los músculos interespinosos. ¿Ya? Y también el músculo que está, bueno, está bien el nombre, pero también se puede ver a este nivel el longus capitis. Acá también se ve el homo transverso, que viene desde la parte de la espina del omóplato y se inserta en el ala del atlas. ¿No? Este es el homo transverso. Y acá tenemos los ventrales del cuello que ya estamos viendo. Entonces, así a medida que hacemos la disección, vamos nosotros a encontrar los músculos y vamos poniéndole sus nombres. Acá vamos a ver qué nos ofrece esta lámina. Tenemos acá la presencia de la separación del músculo como un triángulo. ¿Ven? Esta parte de acá. Entonces, este es el serrato ventral. Serrato ventral y este es el esplene. Y acá se ven los romboides. 1, 2 romboides. Este es un músculo ya del miembro anterior. Y acá están los intertransversos, este de acá, este de acá. Y este que está a lo largo es el longus capitis, o sea, largo de la cabeza. Ya, acá están los músculos que están ventrales al cuello. Entonces está el vacioides, entonces sería el esterno cefálico. Y estos blancos son los nervios cervicales. ¿Qué significa? Que a este nivel están las vértebras. Entonces la parte muscular está en este sector. ¿Ya? Y de las vértebras abajo acá hay órganos blandos. Tráquea, esófago. Entonces de esa forma nos ayuda la disección para poder ubicar topográficamente las estructuras y poder usar el cuello para realizar las inyecciones intramusculares o cuando hay la presencia de la vena yugular externa, hacer una intravenosa, como vimos en antes. Es una disección también ya un poco más profunda. Es un gráfico. Entonces se ven ahí los músculos que están cortados acá, que sería el músculo serrato ventral, está cortado. Y aparece otro músculo debajo, que este es el longissimus. Longissimus. Como se une a las cervicales, se llama longissimus cervicis. Y hay una proyección que se va hasta la apófisis mastoidea, que es el longissimus capitis, o sea, largos de la cabeza, es largos cervicales. Y por acá se están quedando a nivel de la parte dorsal de las costillas, que sería el longissimus torácico. Acá está músculo que viene, estos serían los intertransversos, pedazos que están entre apófisis transversas, y este de acá sería el largo de la cabeza, ¿no? Entonces así lo vamos enumerando
los músculos de acuerdo a su ubicación. También hay que saber algo de su origen e inserción para poder localizar. Igual en esta ya es una disección, una fotografía, y acá encontramos este elemento tenso, duro, de color crema, a veces blanco, que este es el ligamento nucal. Ligamento nucal. Todo este sector de acá son músculos de la mitad derecha, y todo lo que ya no vemos, músculos que han salido de la mitad izquierda. ¿Ya? Acá están las vértebras, entonces son los músculos más profundos, que son los multífidos. ¿Ya? Y acá están los músculos que están entre el atlas y el axis, atlas y axis. Está el recto capital dorsal y es el recto capital lateral, dorsal, lateral. Y estos son los dos oblicuos, oblicuo capital craneal con sus fibras en esta dirección y oblicuo capital caudal con fibras opuestas. Entonces son 4 músculos que están entre atlas y axis con la finalidad de reforzar esa articulación, porque estos dos huesos están unidos en una articulación que está uniendo la cabeza con el cuello, que es la articulación del occipital con el atlas. Y después viene la articulación del atlas con axis, ¿no? Entonces, esos son los refuerzos que hacen. En esta parte ventral, acá también se nota un poco el longus capitis, y acá estarían los intertransversos. Y acá vemos la tráquea, y acá está un músculo que se une al cartílago tiroides, entonces sería el esternotiroideo, acá al costado. Y acá en posición ventral, que se va hasta el basioides, porque aquí está la vena del arcoioideo, sería el esternobioideo. ¿Ven? Entonces así vamos describiendo. Y estos blancos que salen a diferentes alturas serían los nervios espinales de la región cervical, que si van para abajo sería rama ventral, de la vértebra para abajo, rama ventral. Pero si van de la vértebra para dorsal, serían ramas dorsales del nervio. ¿Ven? Entonces eso significa que va a irrigar paquetes musculares que pueden estar encima de las vértebras, o sea, los músculos encima de las vértebras, o músculo por debajo de las vértebras, rama dorsal, rama ventral. Acá es una disección un poco ya más profunda. ¿Y qué vamos a ver acá? Las vértebras. Entonces estas vértebras está abierto acá el agujero transverso. Y acá está con rojo la arteria vertebral y con azul la vena vertebral. ¿Ven? Acá recorre toda su longitud este vaso sanguíneo por los agujeros transversos. Arteria y vena vertebral. Entonces, de las vértebras hacia dorsal tenemos acá la parte muscular para inyecciones intramusculares en especies mayores, de preferencia. En la parte media están las vértebras y en la parte ventral los órganos blandos. Acá tenemos la tráquea, acá tenemos, bueno, un poco se ve el esófago, y este blanco de acá es el nervio vago, ¿no? Por este recorrido también está la carótida común o primitiva. ¿Ve? Entonces todo eso nos sirve para relacionarlo con la parte de la anatomía topográfica. Acá en la parte ventral al cuello, en el sector ventral, está el longus colli, el músculo largo del cuello. Y ese músculo tiene relación o está cerca con el esófago. Entonces el esófago está dorsal a la tráquea. ¿Ven? Entonces acá podemos notar el esófago, la tráquea, y al costado de la tráquea en el paquete carotídeo, la carótida, y este blanco el nervio vago. El otro nervio va a ser el laringio recurrente.
¿no? Y hay otro delgadito de color azul que sería la vena carótida interna. Son sus componentes del paquete carotídeo que está a los lados de la tráquea. ¿Ven? Entonces esos sectores tenemos que protegerlos porque son elementos importantes del animal. Entonces no podemos ingresar por acá con cortes ni golpes porque hay órganos que se pueden malograr. Tráquea, esófago, vasos sanguíneos, nervios. ¿Ven? Entonces acá en la parte media están las vértebras y en la parte interna está recorriendo una arteria. Y en la parte dorsal a las vértebras están los músculos. Entonces esa es la orientación topográfica para poder nosotros imaginarnos qué tiene un cuello en cualquier especie animal. Esa es la idea. Entonces acá, revisando, dice disección, observación y descripción de nervios. Ya vimos el nervio accesorio espinal, que es el enunciado par craneal, los nervios cervicales espinales, 1, 2, 3, 4, 5, con sus ramas que van a inervar los músculos del cuello. El tronco vago simpático, que también es el vago, es el 10º par craneal. Hemos visto la yugular, la vena carótida común o primitiva, que es parte del paquete carotídeo, ¿no? Que está paquete carotídeo en el cuello. Y la disección, observación, descripción de glándulas endocrinas. En la primera parte de la tráquea, ahí tenemos la glándula tiroides, entre los 6 primeros anillos de la tráquea, a ambos lados. Glándula tiroides. Entonces, de la carótida común o primitiva, se desprende la irrigación para esta glándula, que es la arteria tiroidea caudal y tiroidea craneal. Y ladito de la glándula tiroides hay otra glándula que se llama paratiroides. Para quiere decir cerca de. Entonces, por eso tiene ese nombre, paratiroides. Son 2 glándulas endocrinas de secreción interna. La glándula tiroides tiene la particularidad de producir la tirosina, una hormona. Y la paratiroides también, otra hormona como la calcitonina que regula este elemento calcio. Ya, también en este sector del cuello vemos observación y descripción de ganglios linfáticos. Cerca de la escápula tenemos un nódulo linfático que es el ganglio preescapular o nódulo linfático preescapular, o también se llama cervical superficial. Entonces se lo observamos en la disección. Creo que había acá una figura acá. No. En esta, acá se nota. En este sector más o menos, acá está el ganglio cervical superficial. Ya, porque acá hay varios vasos sanguíneos, nervios, grasa, en esta separación del trapecio con el cleido, ¿no? Entonces acá lo encontramos al ganglio preescapular o cervical superficial. Ya, entonces lo que hemos anotado acá para tener precaución en el momento de la disección de identificar todas estas estructuras. Es una parte ventral de la disección, es una figura, un gráfico. Entonces acá tenemos el esternón y se va el músculo a la cabeza como una V. Entonces este es el esterno cefálico. Si se une a la cresta nucal, se llama esterno occipital. Y si se une a la apófisis mastoidea, se llama esternomastoideo, que generalmente es esta parte interna. Acá en la parte ventral al cuello tenemos el esterno ioideo, y aquí al costado del cartílago tiroides tenemos el esterno tiroideo. Son músculos que están entre los 2 cartílagos del basioides y el esterno ioideo, y aquí está el cricotiroideo. Todos eso ya hemos visto. Otro músculo que podemos ver acá, bueno, no se nota mucho, pero podemos ver aquí el trapecio que está de costado, que se ve mejor de costado.
Y podemos ver acá los más superficiales, por ejemplo, dice acá también cerrato ventral, que está un poco intermedio, pero no tenemos una apreciación muy clara, ¿no? Lo hemos descrito solamente acá, el externo dioideo, el externo tiroideo y el externo cefálico, que se ven con más claridad. ¿Ven? Del basioides para caudal es cuello, que estamos tratando ahora. Y del basioides hacia craneal es cabeza. Entonces de acá nos dan todos los músculos que hemos visto en relación con la parte ventral de la boca, ¿no? El meloideo, el genioideo, por acá vemos el digástrico. Entonces son situaciones que nos van a definir qué queremos ver. Del basioides adelante, cabeza. Del basioides para atrás, cuello. Entonces el punto de separación. Y esta es una fotografía de una disección que acá podemos ver. También acá este sería el externo cefálico de un lado, del otro lado ya no hay. Acá está el basioides, entonces sería parte del externo ioideo y esta es otra mitad. Y este se va al cartílago tiroides, entonces se llama externo tiroideo. Y acá están los dos músculos, el tiroideo y el cricotiroideo. Ven acá encima de este que viene al brazo, no sé si se ve al brazo acá, no se ve, entonces no podemos ver de repente sea el cleido cervical, pero no se ve muy bien. Ya, entonces así con claridad describimos lo que vemos, si no se ve, tendremos que ver otra vista. Acá es una disección ya profunda. Acá tenemos cartílago tiroides, cartílago cricoides de la laringe, y estos son anillos de la tráquea. Ven, aquí a los costados de la tráquea tenemos aquí el paquete carotídeo, de un lado, del otro lado. ¿Ah? Y sobre él está la parte muscular que vendría acá al cartílago tiroides, que sería el externo tiroideo. Este es el basioides. Acá no se ve ningún músculo que venga del esternón a la cabeza, ya se han retirado, ¿no? Pero aquí sí nos deja ver la vena yugular externa, que es esta de acá. La vena yugular externa entra a la parte del tórax y se une con una vena que viene del brazo. Esta vena viene del brazo y esta vena viene del cuello. Entonces se llama vena axilar y después se llama vena subclavia acá. Y se unen las dos. Y se forma por la unión de este lado izquierdo con este lado derecho para dar lugar a la formación de la vena cava craneal, ¿no? Que eso ya es parte de tórax. Pero acá estamos viendo la parte final de la yugular externa, esta de acá. Y esta venita que está por acá es la vena yugular interna, que está en el paquete carotídeo. Y miren dónde desemboca, en la parte baja de la yugular externa. Ahí se integra la sangre venosa de la yugular interna, que está recorriendo o recogiendo sangre de las ramas que ha dejado la carótida común. Entonces, de esa forma se hace tanto la irrigación arterial como el retorno venoso. Irrigación del cuello, ya vemos dos arterias, arteria carótida común o primitiva, que está en el paquete carotídeo, ¿no? Paquete carotídeo que está formado por 4 elementos. Arteria carótida común, su vena yugular interna, su nervio vago y su nervio laringio recurrente. Esas son las 4 partes que tiene el paquete carotídeo. Y emite ramas la arteria tiroidea, craneal, y
por su ubicación están los órganos también cerca a la tiroides, la faringe, la laringe, la tráquea y el esófago. Entonces esta tiroidea también da irrigación a estos 4 órganos. Y un poquito más abajo entra también una ramificación que es la tiroidea caudal, a la parte baja de la tiroides. Entonces de esa forma, esta arteria carótida común o primitiva tiene su irrigación en el cuello. ¿Qué órganos? Acá está. Glándula tiroides, faringe, laringe, tráquea y esófago. A esa altura. Y otra arteria a la misma tiroides, pero por la parte caudal. Acá podemos ver una disección ya profunda, que estaría la arteria carótida. Este sería músculo longus capitis. Y acá está la primera división, que sería carótida interna, y a su ladito sería la arteria occipital, las dos que están ahí. Aquí también está la faringia, que en sí hay 3, ¿no? Y acá hay otra que baja, que es la laringia. Es la lingual y es la facial. Y acá están las 2 últimas de la carótida externa, el sector. Aunque eso ya hemos visto para la sección de sus ramas de la carótida externa. Y la última sería esta de acá, que se va en dirección al músculo temporal. Y este se va detrás de la oreja. Este es el meato auditivo externo. Entonces acá se llama carótida externa, desde donde nació la interna. Y la continuación cambia de nombre, que es la maxilar. ¿Ven? Entonces esa es la irrigación. Pero lo principal, acá tenemos la tráquea. Estamos describiendo la tráquea. Y aquí en los 6 primeros anillos de la tráquea, en la parte lateral está la tiroides. La tiroides. Glándula tiroides. Entonces hay una arteria que sale atrás de la tiroides. Entonces sería la tiroidea caudal. Y esta arteria que baja hasta la parte anterior sería la tiroidea craneal. Y de esta tiroidea craneal menciona que se van ramas. Acá vemos una a la tráquea. Dorsal a la tráquea está el esófago. Delante de la tráquea está la laringe. Y lado de la laringe está la faringe. Entonces todos esos órganos por ramas de la tiroidea se irrigan. ¿Ven? Y paralelo acá, su retorno venoso de todas estas van a ir a formar la yugular interna. ¿Ven? Entonces en este plano profundo también vemos acá un vaso sanguíneo que está pasando. Entonces este vaso sanguíneo va a ser la otra arteria que va a irrigar el cuello, que vamos a describir luego. Entonces es una disección profunda a nivel de cuello. Y la otra es la arteria vertebral, la que estábamos describiendo en antes. Entonces esta arteria vertebral se va por los agujeros transversos. Y esta arteria vertebral tiene 3 ramas. Las ramas profundas de la arteria vertebral van a irrigar prácticamente los músculos profundos del cuello. ¿Ya? Vamos a ver acá una lámina, este de acá. Acá está la arteria vertebral. Este espacio que no lo vemos está dentro del agujero transverso. ¿Ya? Y acá están las ramificaciones. Vean ustedes cómo esa arteria se ramifica y va a irrigar estos músculos profundos. Entonces es una función de esta arteria vertebral. Otra función de esta arteria vertebral es que entra por el agujero intervertebral a la cavidad y se junta la arteria derecha con izquierda entrando por cada agujero y forman otra arteria dentro de la cavidad que se llama espinal ventral. Como su nombre lo indica, está debajo de la médula espinal, ¿no? Espinal ventral, debajo de la médula, a la cual esta arteria le va a dar sangre a las meninges para que se forme el líquido cefalorraquídeo.
Entonces ya tiene la segunda función. Una es irrigar músculos, otra es la función espinal ventral, arteria espinal ventral. Y esta arteria espinal ventral, como la sangre está subiendo, va a atravesar el agujero magno. Y si atraviesa el agujero magno, ya está en cavidad craneana. Y la arteria cambia de nombre y se llama arteria basilar. Esta arteria basilar sirve para irrigar el encéfalo. ¿Ven? Entonces, de esa forma, tiene su armonía de una irrigación con la otra. Entonces, la segunda arteria que va a irrigar el cuello. Entonces, tenemos dos arterias, la carótida común o primitiva y la arteria vertebral, con lo que acabamos de describir, sus tres funciones o ramificaciones, digamos. Acá tenemos en el equino, vamos a ver acá, ahí. Miren ustedes, acá está el corazón, están sus vasos grandes del corazón que salen del corazón para adelante mediante un vaso grande que se llama brachiocefálico, arteria brachiocefálica, y de esta nace la subclavia izquierda o derecha, y de esa subclavia izquierda o derecha va a nacer esta arteria carótida común, acá. Entonces miren, esta arteria carótida común está en el paquete carotidio, no emite ninguna rama, pero cuando ya está cerca a la cabeza, vienen sus divisiones. Esta sería la tiroidea posterior, esta sería la tiroidea anterior. Y la primera división de la común sería esta de acá, que sería la carótida interna. Esta de acá sería la occipital, y esta occipital, si ustedes le siguen la línea, se une con la arteria vertebral. Miren, se une con la arteria vertebral. ¿Con qué finalidad? De aumentar el flujo de sangre para la espinal ventral. Y como la espinal ventral, cuando atraviesa el agujero magno, cambia de nombre, en arteria basilar aumenta también la sangre para la irrigación del encéfalo. Nació la carótida interna, sigue con el nombre de carótida externa, hasta la altura de la oreja. Y de la oreja para adelante cambia de nombre y se llama arteria maxilar. ¿Ven? Entonces todas esas arterias ya son las que van a formar por ramificaciones, por decir, de la carótida externa, la facial, ¿no? La facial. Entonces de ese retorno venoso ya se forma la parte de la vena facial, por decir, ¿no? O la vena maxilar, que son las que recogen sangre de la cabeza. Pero en irrigación están llevando sangre a la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la arteria sube con sangre a la cabeza. Y las venas hacen el retorno. Por eso se llama retorno venoso. Nuevamente la sangre al corazón. ¿Ya? Entonces acá tenemos la descripción de la vena, o perdón, de la arteria vertebral en los agujeros transversos. Y estas ramificaciones son los que estamos indicando que va a irrigar músculos profundos del cuello. ¿Ven? Y aquí se armoniza o se anastomosa también con esta arteria que se llama cervical profunda, que también se encarga de irrigar músculos del cuello, o sea, las dos. Pero en el canino más trabaja esta de acá. Esta también trabaja, pero es más corto su recorrido, es más corto. Mientras que en este animal mayor tiene mayor ramificación. ¿Ya? Acá entra por los agujeros intervertebrales para formar la espinal ventral, y esa espinal ventral atraviesa el agujero magno, cambia de nombre en arteria basilar. Entonces cada uno de esos tiene su recorrido con su función. ¿Ven? Entonces esto ya nos refuerza la explicación de irrigación del cuello. La inervación de los músculos del cuello tenemos que van a estar dados por los nervios que van a salir de la médula espinal cervical. Entonces van a llamar nervios espinales cervicales. ¿Cuántos son? Son 8 pares, derecho, izquierdo, 8 pares. Entonces estos tienen la facilidad de hacer el arco reflejo.
¿Qué cosa es el arco reflejo? Es cuando uno capta un estímulo, es conducido a un centro nervioso superior, como la médula espinal o la corteza cerebral, y viene la respuesta a ese estímulo, que se llama arco reflejo. Y todos se comunican por terminaciones nerviosas que llevan, que se llaman nervios aferentes, o que regresan, que se llaman nervios eferentes. Entonces esos dos hacen su trabajo. Un nervio aferente capta el estímulo y un nervio eferente regresa con el estímulo, con la contestación al estímulo. Acá tenemos la médula espinal, está en el conjunto de los agujeros vertebrales. Entonces acá está la C1 hasta la 7, a esta altura de acá, que serían las 7 vértebras cervicales. Y acá está metida la médula adentro. Y este es el atlas, que tiene adelante y atrás 2 emergencias o salida de nervios. Y a partir del axis ya sale atrás, atrás de la C3, de la C4, de la C5, de la C6 y de la 7. Entonces por eso decimos que hay 8 pares, porque son derecho-izquierdo, de nervios espinales, Y miren acá, cada nervio espinal tiene una rama dorsal y una rama ventral. ¿Qué significa esto? Que la rama dorsal va a inervar músculos que están sobre las vértebras y las ramas ventrales a músculos que están debajo de las vértebras. Entonces, como la emergencia o salida de un nervio está a la altura de la escotadura o arco, la escotadura o arco también está a la altura de la apófisis transversa. Entonces, se utiliza el nombre de músculos epiaxiales cuando van a ser inervados por una rama dorsal y músculos hipoaxiales cuando van a ser inervados por una rama ventral. Entonces, epi encima de, hipo debajo de. ¿Quién es el D? El D va a ser la apófisis transversa. ¿Por qué? Porque a esa altura está la salida o la emergencia del nervio espinal. Y cada nervio espinal en su salida tiene acá un ganglio espinal. ¿Ya? Si revisan todos estos nervios en su salida, tiene un abultamiento. Ese abultamiento es el ganglio espinal. Y este ganglio espinal es el que se va a encargar de captar el estímulo. Entonces capta el estímulo y lo conduce a la médula. Y la médula, como está conectada con la corteza cerebral, lleva la orden. Y de esa forma viene la respuesta. ¿Ven? Entonces es el arco reflejo. Acá tenemos la gráfica de las vértebras cervicales. Acá también se ve igual en color, ¿no? Están los abultamientos, que serían los ganglios nerviosos cervicales, y acá sus dos ramas, rama dorsal, rama ventral. Para el grupo epiaxial o grupo hipoaxial. ¿Ya? Epi hemos dicho músculos encima de la vértebra, o sea, de la apófisis transversa. Y hipo debajo. Otra inervación, aparte de los 8 pares de nervios cervicales, tenemos al nervio accesorio o espinal, el 11º par craneal. Sale por el agujero rodado posterior y se va en dirección a los músculos del cuello. Acá tenemos una figurita donde se ve el músculo, con los músculos y el recorrido del nervio 11º par craneal. Hay un derecho y un izquierdo, por eso se llaman pares craneales. Y en ese recorrido emite ramas y va inervando los músculos del cuello.
Entonces es la segunda inervación de los músculos del cuello. Acá también se ve el recorrido del onceavo, y esto que dice C es los nervios espinales. Entonces los dos son los componentes de inervación del cuello, los espinales y el onceavo par craneal. Es una disección que nos va a reflejar la ubicación de la vena yugular. Si es animal mayor, vacuno, equino, acá se ponen las intravenosas. Entonces ya sabemos dónde más o menos lo podemos ubicar. En el límite del cleido cervical con el externo tiroideo. ¿Ya? Entonces el externo tiroideo en su inicio también está junto con el externo cefálico. Y aquí se pierde ya porque este va camino a la entrada del tórax. Ahí se pierde por debajo del cleido cervical. Entonces acá haciendo hemostesa a este nivel en la parte baja, el vaso sanguíneo se llena de sangre y ahí podemos aplicar la aguja. Ya como les digo, de preferencia en animales mayores, equino, vacuno. En los animales menores hay otras venas que son más fáciles de su acceso. Y acá sobre la ubicación de la yugular, en este sector estarían las vértebras. Y sobre las vértebras, los músculos. Entonces acá sería el lugar de intramuscular. Entonces son las dos aplicaciones prácticas del cuello en referencia con la utilización en clínica de este sector del cuerpo. Y aquí está más en conjunto músculos del cuello, músculos del brazo y recorrido de la yugular externa. ¿Ya? Y esta es vena cefálica, la que ponemos en animales menores, las intravenosas. Entonces esta vena cefálica a este nivel se va a unir con una rama que va a la yugular, esta rama, ¿no? Y su nombre es este de acá, homobraquial. Y esta vena cefálica también se une en la yugular un poco más abajo, que toma el nombre de axilobraquial. Son dos uniones de la vena cefálica a la yugular, homobraquial o axilobraquial. Entonces, si tú pones una inyección intravenosa en el brazo, a las finales va a caer a la parte de la vena yugular también que baja. Y como todas las venas conducen al corazón, prácticamente entra la medicación al sistema sanguíneo. Entonces eso ya está, este estudio con un miembro anterior, que es el próximo capítulo que tenemos. Y con eso terminamos. Bien, entonces es toda la explicación que teníamos que hacer referente a esta sección de acá. De repente en práctica, ustedes ya están disecando cuello, entonces refuerzan con esta explicación. Y de esa forma vamos a tener la explicación teórica con la práctica para que nos sirva de orientación. ¿Alguna pregunta?